Creo que esta parte del hierro hemínico y no hemínico ya hemos realizado, ¿verdad? Y habían factores de absorción que facilitaban la absorción y también que facilitaban o que inhibían la absorción del hierro. Y dentro de estos, el hierro hemínico que favorecían la absorción, tenemos pues todo lo que son los facilitadores, ¿verdad? Como es la vitamina C, la naranja, pomelo, ananá, mandarina, tomate, coliflor, papas. Y también hay sustancias que generan una inhibición de la absorción del mismo, o sea, del hierro. Es por ello de que cuando administramos nosotros sulfato ferroso a los pacientes con embarazo, o estamos haciendo un tratamiento de tipo anémico, anemia ferropénica o anemia de proceso crónico u otro tipo de anemia, donde se está utilizando el hierro, debemos indicarle al paciente de que tome en horas de la mañana, en ayunas, acompañado con un vaso de jugo de naranja, en el cual va a tener generalmente vitamina C, que le va a facilitar la absorción. Y luego de una media hora a una hora recién tomar entonces el té, el mate y el alimento que se sirve habitualmente en la mañana. Entonces, esas son las indicaciones por las cuales el medicamento o el hierro se debe dar por en ayunas. ¿Cuáles son esas funciones que tiene el hierro? Habíamos indicado, o la principal función que tiene el hierro, pues es la de transportar el oxígeno, ¿verdad? Unido entonces siempre o unido a la hemoglobina y vienen a formar la oxihemoglobina, que va a ser la principal función. Otro tipo de funciones que va a tener el hierro, habíamos indicado de que va a ser partícipe también de la respiración celular a través del citocromo P450, que se encuentra entonces a nivel hepático, a nivel de mitocondrias hepáticas, generando entonces un conjunto enzimático que van a favorecer de que este hierro se absorba fácilmente, ¿no? Una de las funciones que tiene el hierro también es la síntesis del DNA, ¿verdad? Y si se dan cuenta de que cuando estamos hablando de anemia megaloblástica, cuando existe trastornos de la síntesis del ADN, también entonces el hierro es partícipe en la formación de los macrocitos, ¿verdad? En los megaloblastos. Es de ahí entonces de que en algunas células o en algunas anemias ferropénicas también se estén presentando en la muestra globular que nos presenta el hemograma, pues macrocitos, ¿verdad? Es por esta alteración. Y también tenemos de que el hierro va a participar activamente, ¿verdad? En la cinética celular, ¿verdad? Es decir, en la proliferación celular, favoreciendo de que el proeritroblasto cumpla entonces todo lo que son sus fases de formación, ¿verdad? De mitosis y meiosis y la formación llegando hasta los reticulocitos. Esto es importante, entonces, de que el hierro cumpla estas funciones, ¿no? Aparte, entonces, del transporte de oxígeno. Acá tenemos entonces la composición del hierro de la molécula de la hemoglobina, donde su núcleo principal está el hierro, dos cadenas alfa, dos cadenas beta, unidas siempre entonces a lo que son las moléculas de oxígeno. Entonces estamos hablando de que cada grupo pisólico, ¿verdad?, tiene un núcleo de hierro en estado ferroso y también cuatro moléculas de oxígeno, ¿verdad? Y esta es entonces la predisposición o la disposición que asume el oxígeno en la molécula pisólica de la hemoglobina. El hierro tiene entonces tres funciones, una función de funcional, de transporte y de depósito. Es decir, de que el hierro está dispuesto entonces en estos tres lugares. Y el hierro funcional va a estar representada por la hemoglobina, que es la principal, la mioglobina y las enzimas del citocromo P450. El de transporte va a estar representado por lo que son las proteínas de transporte del hierro y está dada por la apoferritina y la transferrina, uno y 2. ¿Verdad? Y el depósito va a estar dada por la ferritina y la hemosiderina. Entonces, si yo hago una consulta y les pregunto en qué estado se encuentra la ferritina o el hierro en qué estado se encuentra, cuando está en el depósito, pues entonces tenemos la ferritina y la hemosiderina. ¿Sí? No se olviden entonces este reporte.
Entonces tenemos que considerar de que la molécula del hierro va a seguir esta vía, ¿verdad? Una que va a ser la de la absorción, de la distribución, del metabolismo y de la excreción. La absorción ya conocen muy bien ustedes de que se va a realizar a nivel de dónde, a nivel del ilium y del yeyún, ¿no? Donde existe entonces gran cantidad de células que van a favorecer la absorción de estas moléculas de hierro que están llegando a través entonces de la absorción o de la administración del hierro por vía oral. La distribución va a estar dada entonces ya, ¿verdad? Entonces una vez de que se ha absorbido, tiene que buscar entonces moléculas de transporte para posteriormente ser transportadas y estas están dadas por la transferrina y la apoferritina, ¿verdad? Y el metabolismo, entonces, llegando ya a nivel de la médula o a nivel entonces de sí, los lugares donde necesita hierro juntamente con la hemoglobina para posteriormente metabolizarse. Y la excreción, pues entonces en una mínima cantidad a través del pelo, la piel, las uñas, etcétera, y en los ciclos menstruales que se presentan entonces por pérdidas o en ciclos menstruales, ¿no? Esta es entonces la cantidad. Y en la parte inferior de este cuadro, si se fijan, tenemos el macrófago, que es parte del sistema fagocítico mononuclear, ¿verdad? Que es importante entonces esto considerarlo, este macrófago, ya que este va a ser el principal protagonista cuando estemos hablando de anemias de proceso crónico o anemias de secuestro. ¿No? Entonces, por ello es importante entonces este sistema y la funcionalidad que va a tener el macrófago, ¿no? Tenemos entonces con sus dos componentes, que es la ferroportina y la efestina, y a ella se va a añadir entonces un otro componente y una otra hormona, que es la hormona que nos va a favorecer el metabolismo del hierro, ¿no? Esto es entonces en un cuadro sumamente compacto, diremos así, que posteriormente voy a desglosar. Vean, acá entonces tengo el metabolismo, la absorción, ¿sí? El metabolismo está representada por quién? Por un circuito cerrado, ¿no? Entonces decimos muy un circuito cerrado ya que las pérdidas del hierro es muy escasa, habíamos indicado de que la excreción es muy escasa, ¿verdad? Ya que el hierro que está proveniendo tanto de la administración por vía oral como de la destrucción o por la apoptosis que tienen los glóbulos rojos cumpliendo sus 120 días, se quedan liberadas las moléculas de hierro. Este hierro entonces tiene que recircular, ¿no? Tiene que recircular. No es que el glóbulo rojo que está destruyéndose libere su hemoglobina y se pierda. No, al contrario, entonces este hierro que se está perdiendo por ruptura o por apoptosis del glóbulo rojo tiene que recircular, ¿no? Y estamos hablando del periodo de recaptación del hierro, ¿no? Entonces esta es parte del metabolismo, ¿verdad? Y este metabolismo va a ser variable dependiendo la edad, el sexo, ¿verdad? En el adulto, vean ustedes, en el adulto, 95% del hierro que está en el organismo es por la recirculación, es decir, la recaptación del hierro por apoptosis. En cambio, en el niño tenemos un 30% que va a depender de la ingesta, ya sea láctea, ya sea de tipo de alimentos, entonces de hierro hemínico, no hemínico, ¿verdad? Dependiendo entonces también el grado cultural que tienen, y dependiendo la necesidad o también dependiendo la economía que tienen las familias en nuestro medio, ¿no? Entonces es muy variable. Y este aporte de hierro también es variable, ¿no? Entonces tenemos que considerar la desnutrición en Bolivia, que es entonces sumamente alta, ¿verdad? La calidad entonces de alimentos que se administran entonces al niño, ¿verdad? Hoy en día entonces de que la mujer ya no solamente se dedica al cuidado de los niños, sino que tiene que ser productiva y tiene que trabajar. Y por ello entonces la administración láctea también administrado ha disminuido y se procede entonces a la alimentación de tipo supletorio, ¿verdad? Entonces es por ello de que tenemos que considerar de que el 30% de esta pudiese ser muy, muy variable dependiendo el lugar donde estemos haciendo el reporte o el estudio. Y estas son las etapas, ¿verdad?, que les habíamos indicado. La absorción a nivel del duodeno y del yeyuno. Entonces, una vez de que se ha absorbido el hierro, pasa entonces a buscar una proteína, que es entonces la transferrina que se encuentra en el plasma. Y esta transferrina va a tener dos vías. Uno, que es llevar entonces hasta la médula ósea, buscando entonces lo que son los progenitores,
¿verdad? De la eritropoiesis, es decir, los eritroblastos, y quienes van a generarnos entonces por cinética celular o por dinámica, así por actividad celular, lo que son entonces los eritrocitos, ¿verdad? Estos eritrocitos van a tener entonces una circulación periférica, ¿verdad? Que llegando ya a sus 120 días se presenta la apoptosis y generan entonces esta ruptura o este atrapamiento por los macrófagos. Estos macrófagos que están reteniendo el hierro van a liberar entonces nuevamente estamos hablando de la recirculación del hierro. Estos macrófagos que tienen el hierro liberan al hierro, buscan nuevamente las moléculas de transferrina y estamos haciendo entonces este mismo círculo. Por una parte, estos eritrocitos que están llegando entonces también, ¿no?, por circulación o en sangre periférica, también puede sufrir una pérdida, como son entonces los sangrados, ciclos menstruales, microsangrados, parasitosis, enfermedades entonces gastrointestinales, úlceras, hemorragias digestivas altas, bajas, hemorroides, etcétera, etcétera. O sea, todas las causas que generen entonces pérdida de sangre determinan entonces también volúmenes de glóbulos rojos y también pérdidas de hemoglobina y de hierro, ¿verdad? Pero no es la cantidad suficiente entonces para pensar y que genere, salvo de que fuera entonces pérdidas masivas que nos van a generar entonces un desequilibrio en la concentración del hierro, ¿verdad? Tanto entonces circulante como el de depósito, por una parte. Por otra parte, esta transferina que les había indicado, ¿verdad? También entonces lleva estas reservas cuando existe o cuando no existe, diremos así, una eritropoiesis no necesaria, porque el equilibrio entre la destrucción y la producción de glóbulos rojos se encuentra en equilibrio, es decir, en una homeostasis. Entonces el hierro que se está aportando busca la transferina y lleva hacia las reservas. Estas reservas están representadas por los macrófagos, ¿verdad?, del sistema fagocítico mononuclear, y se almacenan en forma de ferritina y de hemosiderina. Esta gráfica entonces es muy importante para que puedan darse cuenta en qué consiste el metabolismo del hierro. ¿Por qué les hago entonces hincapié en este tipo de tabla? Porque esta es el metabolismo, o perdón, la alteración entonces en uno de estos mecanismos, ya sea de absorción, de distribución, de metabolismo y de excreción, van a ser entonces parte de lo que es la fisiopatología de la anemia ferropénica, de proceso crónico, la hemolítica, la de la drepanocítica, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Cualquier tipo entonces de anemia, entonces vamos a considerar siempre este metabolismo del hierro. Es por ello de que les hago o los incido en su aprendizaje. Y tenemos entonces la absorción, vean ustedes, estamos haciendo la absorción de hierro inorgánico, ¿verdad? Se va a absorber como sulfato ferro, o perdón, como hierro en su estado ferroso, principalmente a nivel del duodeno y sí, del duodeno y del hilo, del duodeno y del yeyuno, ¿verdad? Tenemos la apoferritina, que hemos indicado que es el transportador de hierro juntamente con la transferrina. Luego tenemos la ceruloplasmina, que es otra proteína que también va a facilitarnos el transporte de lo que es el cobre, ¿verdad? Y el exceso de la absorción, pues se va a absorber, ¿sí? Se va a eliminar como una ferritina intracelular, ¿verdad? No se va a eliminar, sino que se va a almacenar. Este término de elimina no va, sino que se va a almacenar como una ferritina intracelular. Y las sustancias que se van a alterar, entonces también la absorción. Entonces tenemos que considerar de que esta absorción está supeditada también entonces al tipo, ¿verdad?, de alimentos que se están administrando, de la medicación que recibe el tipo del paciente, pueden utilizarse, como son los inhibidores de bomba de protones, los antiácidos, ¿verdad? U otro tipo de medicamentos o de tratamiento que recibe el paciente que impidan entonces o que produzcan una interferencia en la absorción a nivel gastrointestinal. Es por ello de que tenemos que considerar qué tipo de patologías tiene el paciente para poder indicar entonces de que el paciente está presentando un trastorno de absorción del hierro por esta causa. Puede ser un sprue tropical, puede ser una gastritis crónica, atrófica, una gastroduodenitis,
etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cosas que van a impedir o van a modificar la absorción del hierro. Se realizan, entonces hemos indicado en forma de sal ferrosa. ¿Por qué sal ferrosa? Porque hemos indicado de que el hierro que está ingresando al organismo tiene que sufrir un mecanismo de oxidación con pérdida de electrones, es decir, del estado férrico al estado ferroso. Y es por ello entonces de que el hierro que está ingresando en las verduras, como sucede entonces en el hierro no hemínico, tiene que primeramente oxidarse, perder en un electrón y generalmente cambiar recién del estado férrico al estado ferroso, recién facilitándonos su absorción. Este tipo de alimentos, ¿verdad? Se van a desintegrar en el estómago, donde van a liberar el hierro un electrón para reducirse y formar el estado ferroso. Se va a absorber a nivel del duodeno y del ilium, ¿verdad? Y se oxida a nivel férrico y se une a la apoferritina. Y se forma entonces posteriormente el llamado depósito que es de la ferritina. Tenemos que el paso de hierro a la circulación, ¿verdad? Está regido por la ferroportina. ¿Qué es esta ferroportina? Es una otra proteína, ¿verdad? Que va a estar dentro de quién? Del sistema fagocítico, dentro de los macrófagos del sistema fagocítico mononuclear, que participa a manera de portero, ¿no? Una manera de portero donde si se requiere hierro, ¿verdad? El hierro esta ferroportina lo que hace es facilitar la apertura de las compuertas, diremos así, del macrófago y facilita la salida del hierro. ¿Sí? Esta ferroportina es una proteína que es bastante sensible a las concentraciones de hepcidina y la hepcidina es no otra hormona que nos va a facilitar el metabolismo del hierro. Cuando existe una gran cantidad de hierro, o perdón, de hepcidina, esta hepcidina entonces lo que hace ya no facilita la apertura de la ferroportina, sino que por feedback negativo determina de que esta ferroportina se bloquee. Se bloquee, es decir, se cierra esta ferroportina, este portero, diremos así, del macrocito o del macrófago, pierde las llaves, se ha bloqueado. Y por lo tanto, esta ferroportina está inhabilitada de abrir las puertas para la salida de hierro. Por lo tanto, la hepcidina lo que hace es atrapar el hierro dentro del macrófago, impidiendo, está secuestrando el hierro, ¿verdad? El hierro e imposibilitando la salida del hierro por el macrófago, lo que conlleva a qué? A generar una anemia, ¿sí? Una anemia, pero de una anemia de proceso crónico. Si se dan cuenta, el mecanismo entonces entre la anemia de proceso crónico y la anemia ferropénica, ¿sí? Es entonces esta, ¿verdad? Posteriormente vamos a ver, solamente les estoy adelantando lo que es el papel y la funcionalidad que tiene la ferroportina. Una dieta normal corriente va a tener entonces entre 12 y 15 miligramos de hierro y de los cuales de estos 12 solamente se va a absorber el 5 o 10%, es decir, de 0,6 hasta 1,5 miligramos por día, ¿verdad? Entonces no todo el hierro que se va a administrar o se va a administrar por vía oral se va a absorber, sino que el organismo si requiere de hierro, pues entonces absorbe. Y si no requiere de hierro, pues entonces lo elimina o lo almacena, ¿no? Entonces estas son las características que se tienen en la absorción. El transporte, ya saben muy bien, entonces dos hormonas que son importantes para el transporte, uno que es la apotransferina y la otra que es la transferina uno y 2. ¿Verdad? Dos tienen una forma monoférrica o diférrica, es decir, que tiene una molécula de hierro y también dos moléculas de hierro, ¿verdad? Su vida media de esta proteína es de 8 a 10 días, ¿verdad? Y cada 8 o 10 días tiene que renovarse. Y esta está en representación o está entonces en función a la funcionalidad que tiene, ¿verdad? Del hígado, ¿verdad? Si el hígado está generando trastornos hepáticos, una cirrosis o cualquier otro problema, entonces de tipo hepático, una hepatitis, ¿verdad? O trastornos de insuficiencia hepática, etcétera, generamos entonces una falta o una ausencia o una alteración en la producción de estas hormonas transportadoras de hierro. ¿Sí?
La producción hepática hay un aumento de la síntesis y hay un incremento cuando la ferropenia se produce, existe un incremento entonces de la transferrina o de la transferrina para llevar entonces en mayor proporción el poco hierro que está llegando a nuestro organismo, ¿no? Entonces, por eso de que digo de que hay un aumento en la síntesis en las ferropenias. Y esta es la distribución de hierro en los diferentes compuestos proteicos en el hombre, ¿verdad? Ya habíamos indicado funcionales de transporte y de almacenamiento, que ya no vamos a hablar, solamente entonces hacer un recuerdo a través de esta gráfica. Ya hemos indicado a través de un pastel en el cuadro anterior todo lo que teníamos en la distribución. Aquí tenemos la transferina, ¿verdad? Es un nombre, la transferina fue dada originalmente a la proteína que une y transporta el hierro para distribuirlo a todas las células. Actualmente también se va a aplicar a una familia más amplia de proteínas homólogas, es decir, similares a la transferina, que también van a cumplir este transporte. Vean ustedes de que la transferina sérica también está reemplazada por la lactoferrina, la ovotransferrina, ¿verdad? Y la melanotransferina. Entonces, también estas otras proteínas que estamos presentando en la parte inferior, también entonces pudiesen cumplir una función cuando exista un déficit en la transferencia o en el transporte del hierro. No se olviden entonces la transferina, que es entonces la proteína que va a transferir el hierro en el producto lácteo, la ovotransferina a nivel de huevo y la melanotransferina a través de la melanina, ¿verdad? Que es la proteína o la hormona entonces que se encuentra a nivel de la piel, producida entonces por la pars distalis de la hipófisis, ¿no? Entonces esto ya conocen muy bien. El transporte, hemos indicado, ¿verdad?, de que el hierro plasmático es transportado por una proteína, beta-1 globulina transferina o la siderobilina, que se forma en el hígado. Se utiliza y se almacena 30% del hierro corporal almacenado en forma de ferritina hemosiderina a nivel entonces del sistema retículo endotelial o antes sistema retículo endotelial, ¿no? Entonces, sino ahora sistema fagocítico mononuclear, ¿sí? Y en el parénquima celular del hígado, médula ósea, vaso, músculo, riñón. Y la excreción mínima, hemos indicado de 0,5 hasta 1 miligramos al día por el tracto gastrointestinal, por pérdida entonces de las células gastrointestinales, a nivel de la piel igual por la pérdida o la descamación de piel, a nivel de las uñas, del sudor, de los cabellos, etcétera, ¿no? Entonces son cantidades mínimas que se pierden entonces de hierro. Y esta es entonces una gráfica en la cual entonces el hierro está llegando entonces a través de su transportadora, que es la transferina. Esta hierro transferina, que es entonces un primer complejo, vienen a buscar un receptor, el receptor de la transferina que se encuentra en la superficie, pues entonces de la célula, ¿verdad? Del, este receptor de la transferina se une, ¿verdad? Se une y vienen a formar el complejo hierro, transferrina, receptor del hierro. Este complejo hace entonces de que se active la membrana, facilita el ingreso, su apertura, e ingresa esta molécula de hierro al interior de la célula y viene a formar entonces, ¿verdad? Este complejo ingresa al interior del endosoma, ¿verdad? Donde el hierro se va a liberar por una parte y la transferrina también entonces se libera. Es decir, que se desplazan entonces el hierro por una parte y la transferrina por otro lado. La transferrina que ya no tiene una carga tiene que buscar nuevamente el puerto del receptor, sale y nuevamente se va hacia el torrente circulatorio. El hierro que se ha quedado dentro del endosoma lo que hace es generar la síntesis del hemo, ¿verdad? Entonces estamos formando aquí lo que es en la hemoglobina y finalmente entonces ya saben muy bien ustedes para qué nos sirve el hemo, para formar entonces la hemoglobina y tener ser parte entonces de lo que es la eritropoiesis y la funcionalidad que tiene la sangre de transportar el oxígeno. Entonces, este cuadro es bastante ilustrativo para que puedan darse cuenta de cómo funcionan entonces los complejos, cómo se forman los complejos y cómo se forma entonces la síntesis y el grupo pisólico M.
Otro que tenemos que es la captación celular, vean, entonces existen receptores de transferrina, ¿verdad? Como hemos indicado acá, los receptores de transferrina, ¿verdad? Y esta unión o este ingreso que estamos indicando del transportador de hierro hacia el interior de la célula tenemos entonces de que a través de una pignocitosis, ¿verdad? De una pignocitosis. Esta captación celular se va a generar no solamente por la llegada de los receptores de transferrina, sino que también participan aquí factores genéticos, ¿verdad? Y una de ellas es la participación del cromosoma 3 en todas las células y aumentan también en las ferropenias. O sea, la captación celular entonces se va a activar entonces en su mayoría de las células con esa finalidad entonces de captar mayor cantidad de células o perdón, de proteínas transportadoras de hierro para generar entonces un mayor metabolismo del hierro y mejorar entonces lo que es la formación de los grupos pisólicos del M, ¿no? Entonces van a aumentar en las ferropenias también entonces esta actividad de la captación celular. No sé si alguien tiene el tiempo que dispongo para poder seguir conversando o terminarle la clase. Quedan 5 minutos, doctor. ¿Perdón? 5 minutos, doctor. Perfecto. Gracias. Y la homeostasis del hierro, lo que les había indicado, ¿verdad? Entonces la homeostasis del hierro se va a dar ¿cuándo? Cuando tengamos entonces una producción y una destrucción, ¿verdad? Si estamos produciendo una cantidad de glóbulos rojos, una eritropoiesis normal, frente a una eritropoiesis ineficaz, ¿verdad? Una eritropoiesis normal me va a dar entonces una cantidad de hierro necesario. En cambio, una eritropoiesis ineficaz, el hierro que se necesita no se va a utilizar adecuadamente y va a generarnos un acúmulo, ¿verdad?, de hierro. O al contrario, ¿verdad? Entonces, de que pudiese existir una pérdida masiva de hierro a través de hemorragias, etcétera, y no esté existiendo un aporte adecuado, ¿no? Entonces, la homeostasis está dada, pues, cuando el epitelio del duodeno sensa todos los cambios en las demandas del hierro en estado ferroso y va a adaptarse para alcanzar ese equilibrio. Entonces, la integridad de este epitelio del duodeno es imprescindible para mantener una homeostasis del hierro, ¿verdad? Entonces, todos los trastornos que presenten a nivel del duodeno y del ilion, ¿verdad? Que son lugares donde se produce la absorción, tienen que estar entonces en su íntegra funcionalidad, ¿no? Entonces, dado que si yo tengo una gastroduodenitis o una ileitis o cualquier trastorno gastrointestinal, pues de lógica voy a tener un trastorno de absorción y por lo tanto la homeostasis del hierro se va a romper. Luego los enterocitos, pues son células especializadas, ¿verdad?, para la absorción y transporte del hierro. Y estos enterocitos también son necesarios, ¿verdad?, en su integridad. Estos enterocitos, pues tienen que tener todo lo que son las microvellosidades en su parte apical, ¿verdad? Y todo lo que son entonces los desmosomas y los hemodesmosomas de las células tienen que estar entonces en perfecto estado. ¿Por qué? Porque una vez de que se absorben a nivel de las microvellosidades del intestino, ¿verdad? Del epitelio cilíndrico del intestino, tienen que pasar entonces a la parte basal de la célula y a través entonces de los desmosomas y de los hemidesmosomas pasar el hierro entonces a la circulación, ¿verdad? A las proteínas y a la circulación. Por ello entonces es importante esta integridad de este epitelio del intestino. Y la regulación de la absorción del hierro o ferroso va a ocurrir en dos interfaces, ¿verdad? Las membranas apicales y las vasolaterales, que los estoy hablando entonces de la integridad. Y esto es entonces lo que quiero decirles, ¿verdad? En la homeostasis del hierro, ¿verdad? Tenemos tres células que van a formar o puede ser parte de la homeostasis del hierro. Uno que van a ser los enterocitos, otro el hepatocito y otro que son los macrófagos. En los enterocitos, lo que acabo de explicarles, ¿verdad? Las microvellosidades, está ingresando el hierro de la dieta, busca entonces el transportador de metales divalentes. Este transportador de metales divalentes lo que hace entonces es llevar hacia el interior de la célula, busca entonces la ferritina para de depósito y si no, el hierro, si el depósito está lleno, las moléculas de hierro siguen pasando y llegan a la parte intestinal, ¿verdad? O a la parte basal de las células
¿verdad? Buscan entonces otras hormonas como es la efestina y la ferroportina, vean ustedes, y dan apertura entonces al paso del hierro del interior de la célula hacia la circulación para buscar lo que es la transferrina. ¿Vean? Este es entonces el primero. En el hepatocito va a suceder lo mismo y lo propio, ¿verdad? Que puede llegar entonces desde el torrente circulatorio, o perdón, sí, desde la absorción, directamente entonces hasta sí, en la parte basal, ¿verdad? Del intestino o de la célula cilíndrica. En el hepatocito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Hemos indicado parte del sistema fagocítico mononuclear. Este fagocito, esta célula, está representado por las células de Kupffer, que son parte entonces del sistema fagocítico mononuclear y por lo tanto son células de depósito. Por ello, entonces, aquí está la ferritina. Esta ferritina, entonces, cuando se requiera, entonces el hierro va a liberar el hierro, ¿verdad? A través de la ferroportina libera el oxígeno, o perdón, el hierro, busca el transportador y nuevamente está circulando, ¿sí? Y lo que les decía, entonces aquí tenemos la hepcidina, que es una proteína o es una, sí, una hormona que está en el torrente circulatorio buscando entonces lugares de macrófagos donde así entonces se esté necesitando, ¿verdad? Para poder entonces atrapar, estimular, incrementar entonces en los niveles de ferritina, impedir entonces la salida del hierro hacia el interior, siempre y cuando no se necesite. ¿Ya? Entonces esta hepcidina para nosotros es una hormona que nos va a mantener el balance, el equilibrio del hierro en el interior de la célula como en el interior del torrente circulatorio. Y los macrófagos, ¿verdad? Aquí tenemos entonces la ferritina, ¿verdad? Aquí está llegando la hepcidina, van a bloquear a la ferroportina y tenemos aquí el eritrocito y la ferritina con su hierro. Igual, lo propio entonces. En estas tres células, no se olviden de que las tres células que van a participar en el metabolismo, en la homeostasis del hierro son enterocitos, hepatocitos y los macrófagos. ¿Sí? Esta es entonces la, la, la fisiopatología más importante, ¿verdad? Dentro de las anemias que vamos a poder. A mí me gustaría que fijen entonces este cuadro para posteriormente ya analizar lo que es la fisiopatología de cada una de las anemias que vamos a avanzar. Entonces, por el tiempo que ya nos queda, solamente nos quedamos en acá y la siguiente clase continuamos no por este medio, sino pues ya en forma presencial. Por lo tanto, yo les voy a solicitar de que vayan leyendo lo que es la clínica de la anemia ferropénica. Listo, jóvenes, nos vemos y gracias por su gentileza.